Julieta Selikovic es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Rosario, donde es docente. Es magíster en Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad 3 de Febrero. Es profesora en la Maestría de Política y Economía Internacional en la Universidad de San Andrés. También es investigadora del CONICET, especializada en comercio internacional. Selikovic es autora de numerosas publicaciones académicas, la última de ellas, El Sur Global ante la fragmentación geoeconómica. Lo recomendamos especialmente. Hoy, Julieta Selikovic es nuestra invitada especial en Efecto Mariposa. Decime, Julieta, la gravitancia de la economía en las relaciones políticas internacionales, ¿ha crecido, ha decrecido, ha sido siempre igual, por más que la percepción varíe de época a época? La globalización generó un nuevo tipo de relaciones y hoy me animo a decir que las relaciones económicas internacionales, la economía, son un fundamento del poder más importante de lo que pudieran haber sido en otro contexto. Dada la interdependencia que los estados generaron en este proceso de globalización, hoy hay problemas o mecanismos que esa globalización habilita para que un estado genere incidencia sobre una decisión, obliga a otro a hacer aquello que de otra manera no haría, el ejercicio del poder, que no se pueden conseguir con un arma, o de usar un arma tiene un costo de reputación muy alto, y que sí se puede conseguir coercionando sobre esas relaciones económicas. Pero lo que la globalización genera es nuevos mecanismos de poder. Hay estados que, dadas sus relaciones económicas internacionales, tienen la capacidad de cortar cuellos de botella y generar un daño sobre las cadenas de suministro de otros estados, ejerciendo de esa manera poder. Entonces, hay poder que se fundamenta en cómo te posicionás en la globalización. Tenemos un poder que es tu poder de mercado, esa es la lectura tradicional. Estados Unidos como el principal importador del mundo, el principal mercado. Pero tenemos otros poderes que tienen que ver con el lugar que ocupas en las cadenas de valor, esa interconexión. Entonces, hoy ese poder económico tiene mucha incidencia en las relaciones internacionales. La coyuntura que atraviesa el sistema internacional en la actualidad se explica por esas dinámicas de poder económico. Ahora, este fenómeno que estamos viendo a partir del Liberation Day Tariffs, anunciado por el presidente Donald Trump, en donde claramente se utiliza los aranceles como una herramienta de poder político para torcer otras voluntades. Lo hemos visto, por ejemplo, en la carta que Trump le mandó al presidente Lula, anunciándole que si no se logra la inmunidad de Jair Bolsonaro, Brasil va a padecer una recarga del 50% en los aranceles de importación en Estados Unidos. O lo vemos en la India, con un 35% de aranceles extra, porque la India sigue comprando petróleo ruso. ¿Esto es una modalidad que se está profundizando en el mundo actual? Es una forma de utilizar el poder económico nueva en el escenario internacional o renovada. Siempre existieron las sanciones económicas. Cuando había un conflicto, las sanciones económicas eran parte del instrumental que los estados utilizaban para ejercer presión sobre su contrincante. Mismo digo, cuando Argentina tuvo la guerra de Malvinas, también hubo sanciones económicas contra Argentina. Y Argentina las demandó y hubo toda una situación en ese entonces en el GATT. La creación de el orden de posguerra fría, consolidado con la figura de la Organización Mundial de Comercio, pone de manifiesto una serie de supuestos. Si los países comercian entre sí, se fomentan las democracias, se fomenta la paz. Si los países rigen sus relaciones en base a un código de conducta que pautamos, eso genera un ámbito propicio para los negocios, y eso retribuye en el desarrollo y la paz. Y un supuesto que era que, y todo esto es neutro de la política, no era neutro. Eso refleja un esquema de poder que era el esquema de posguerra fría. Claramente.
Y había disciplinas. Cuando el mundo era único, digamos, ¿no? Un momento de consensos, Exacto. de la hegemonía, del liderazgo claro norteamericano. Exacto. Un mundo de consensos donde había disciplinas. Los aranceles se usaban poco en función de ciertas reglas y condiciones. Si vos querías aplicar una sanción, esa sanción tenía que venir respaldada por Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en general, usar herramientas de proteccionismo económico estaba mal visto. Todos cooperamos y todos actuamos en beneficio de un bienestar común que es la economía global. Para el año 2015, China supera a Estados Unidos como el principal exportador de bienes del mundo. En el año 2017, cuando asume la primera administración de Trump, es clara la ruptura de una idea de cooperación a la idea de competencia con China. Estados Unidos dice, nuestro principal desafío de seguridad internacional hoy es competir con China. Ese crecimiento relativo de China mayor que el de Estados Unidos amenaza la seguridad. Y entonces, ese sistema en el que todos creíamos que que el comercio llevaba a la democracia llevaba a la paz y que todos actuábamos de manera conjunta para Estados Unidos empieza a pensar que otros ganaron más que Estados Unidos. No es que Estados Unidos no ganó, sino que eso favoreció en términos relativos más a otros. Y entonces cambia la narrativa. Quiero discriminar. Quiero aplicarle a otros medidas estratégicas para poder captar poder de renta y para poder obligarlo a tomar decisiones. Y empieza a sedimentar un nuevo consenso en Estados Unidos respecto a qué hacer con la política comercial. Aceleramos la historia, asume Trump su segundo mandato. Te corto ahí un segundo. Tengo que interpretar entonces que Estados Unidos, que fue el principal impulsor del sistema de reglas y el sistema de instituciones que rigió las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, llega un momento, seguramente a partir del primer mandato de Donald Trump, por lo que decís, en el cual empieza a darse cuenta que se han beneficiado de ese sistema de reglas e instituciones más los otros que ellos mismos. Y ahí es cuando se produce el cambio de política en Estados Unidos. Ahí hay un cambio en la sensibilidad de Estados Unidos al sistema. Ahí empieza a hablar Donald Trump de Chinese threat, la amenaza china, ¿no? Ya unos años antes, Hillary Clinton había escrito una nota que decía, este es el siglo del Pacífico y Estados Unidos tiene que tener cuidado, pivotear la posición. Ya había anuncios antes de esta sensibilidad. Pero el Estados Unidos de Trump lo pone en la estrategia de seguridad nacional, le da una jerarquía que no había tenido y deja de ser una cuestión del Departamento de Estado para permear toda la política norteamericana. Y el cambio, de acá volvemos a la pregunta inicial, el cambio es que la estrategia con China de competencia tiene centralidad en la arena del comercio, tiene centralidad en la arena de la economía. El arancel, Estados Unidos fijó ese orden basado en reglas, pero Estados Unidos no siempre tuvo una conducta pegada a la regla. Como el actor más poderoso, siempre se guardó una cuota de discrecionalidad, pero sí impulsó este sistema para el resto. La Organización Mundial de Comercio tiene un sistema de solución de controversias que tuvo muchos fallos en contra de Estados Unidos. Tuvo fallos a favor, pero algunos fallos en contra que le obligaron a Estados Unidos a revisar o limitar alguna de esas discrecionalidades políticas. Entonces Estados Unidos dice, yo no puedo competir con China si no puedo hacer estas otras cosas. Y Donald Trump en su segundo mandato, esto que quería acelerar, arranca diciendo, el arancel es mi palabra favorita. Claro. Empieza entonces ya habíamos tenido la guerra comercial, que había sido acotada a Estados Unidos-China. En este momento Estados Unidos empieza a buscar utilizar nuevos instrumentos de política comercial y reposicionar el arancel ya no en la competencia con Estados Unidos, sino con un foco geopolítico más amplio. El arancel como el instrumento de política comercial que lo va a usar no para ver si logra tener mejor cadena de valor tecnológica vis a vis China, sino para hacer que otros actores del sistema internacional modifiquen su política exterior
o su política doméstica. Amplio espectro. Incluyendo los aliados. Entonces arranca, le dice a México y a Canadá, tráfico de fentanilo, arancel. Le dice a Colombia, le dice a México, le dice a Brasil, migrantes ilegales, arancel. Y empieza a escalar el uso de este instrumento a un espectro de cuestiones, una vinculación de cuestiones que hasta 2022, 2020, no se consideraban legítimos. Si un país utilizaba un arancel, primero, si un país tenía un problema económico, había otros instrumentos que usar, mucho antidumping. Arancel, había poco uso del arancel, porque estaba sellado por OMC. Claro. Estados Unidos dice, no me importa nada las reglas, o me importan poco las reglas. Arancel. Arancel discriminatorio, para vos más alto, para vos más chiquito. Discrecional. Y arancel, por la razón que a mí se me dé la gana. Claro. Hay reglas que fijarían qué condiciones constituyen una excepción a esas disciplinas que fijaban los topes y condiciones de uso del arancel. No cumple ninguna. Y entonces tenemos este escenario donde Estados Unidos le aplica un arancel discrecional, fuera de regla, del 50% a un conjunto amplio de bienes de Brasil por asuntos que son asuntos internos del Estado, donde los países decimos, no nos metemos en asuntos internos del otro Estado. Correcto. Aplica aranceles para buscar modificar la conducta de un país respecto de un tercero, el comercio de petróleo de origen venezolano. Y estamos entonces ante un escenario donde se presentan nuevos instrumentos, nuevos mecanismos y nuevas condiciones de ejercer el poder en las relaciones internacionales. Anteriormente hubo situaciones donde el comercio, los aranceles formaron parte de los conflictos. Hoy es un escenario que reedita esa condición con, diría, dos matices. Un líder o un actor hegemónico, Estados Unidos, con un presidente muy impredecible, con un Estados Unidos que pierde esos checks and balances tradicionales que daban cierta previsibilidad a su política, y una profunda interdependencia económica. Hoy no es, este escenario de usar el comercio como barrera, no es guerra fría. Los estados están profundamente interconectados entre sí, los negocios interconectados entre sí. Entonces, eso le da un carácter novedoso. Pregunta doble. El Mercosur es objeto blanco de múltiples críticas, muchas de ellas fundadas. Yo te quiero preguntar, Julieta, ¿cómo ves el estado actual del Mercosur? Y quiero preguntarte especialmente si vos pensás que la concreción del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur puede ser un vehículo de revitalización para el bloque para el mercado común del sur. El Mercosur, yo soy muy optimista del Mercosur. Bien. El Mercosur es cierto, no ha cumplido todas sus promesas. Dije soy optimista y arranqué así. El Mercosur no ha cumplido todas sus promesas. Se propuso ser zona de libre comercio y no lo consigue. Se propuso ser unión aduanera y le cuesta alcanzar ese nivel. Se propuso ser una plataforma para mejorar la inserción de los países en el mundo y tiene dificultades. Y lleva varios años con un comercio intrarregional estancado. Pero aún así soy optimista. Quiero hacer algunos puntos. ¿Por qué ser optimista del Mercosur? Mercosur en realidad empieza a construirse como un mecanismo para asegurar la paz en la región. Mercosur viene de la mano de la vuelta de la democracia y de consolidar una cooperación sostenida, un juego de ganancias mutuas y no de suma cero. Así es. En la relación de Argentina-Brasil y en la región como un todo. Que incluye hasta la cuestión nuclear. Mercosur tiene un valor que va mucho más allá del comercio. Es un acuerdo de integración complejo que habilita la cooperación en múltiples mesas. Cuando uno mira el informe del Mercosur,
no es solo comercio, sino que tenés desde cooperación del sistema judicial, de todos los ministerios que se te ocurran, tienen una entrada en Mercosur. Mercosur en tema comercio, que es como hay un supuesto de que el comercio te arrastraba toda la otra cooperación. El comercio empezó a funcionar con limitaciones y tenés toda esa otra cooperación. El comercio tuvo periodos de mucha dificultad de funcionamiento. ¿Por qué? Ante la emergencia de distintos escenarios de la coyuntura internacional, los países empezaron a responder de manera egoísta, individual, y proliferaron las barreras al comercio intrazona, entre otros. El comercio intrazona fue perdiendo dinamismo, pero no fue perdiendo calidad. Y ese es mi segundo argumento de por qué quedarse con el Mercosur. Mercosur, primero, cooperación política. Está claro. Segundo, el comercio en Mercosur hoy ronda el 11% del comercio total de los países miembros. Si lo comparamos con el comercio intrazona de los grandes procesos de integración del mundo, ya sea Estados Unidos, Canadá y México, la Unión Europea o ASEAN, son niveles muy, muy bajos. Pero acá me parece que el comercio intrazona de Mercosur tiene un valor que es su composición. Ese comercio intrazona es completamente distinto o sustancialmente distinto de lo que le exportamos al resto del mundo. El comercio intrazona tiene valor estratégico porque contempla mucha mayor diversidad de bienes, es una canasta más compleja y con mayor agregado tecnológico, con mayor agregado de empleo asociado a ese comercio. O sea, no es el que más divisas genera, pero sí es el que genera más empleo, tiene mayor complejidad, tiene mayor nivel de innovación, son las industrias pymes. Entonces, soja y automóviles, por ejemplo. Automóviles va a Mercosur, soja no va a Mercosur. Claro. Hay un comercio intrazona Mercosur que tiene que ver con la soja que viene de Paraguay para ser procesada en nuestro país, ahí en toda la costa del Paraná. Pero hay mucho del comercio de Mercosur que tiene que ver con la cadena de valor del sector automotriz, químicos, plásticos, pequeña maquinaria. Es el destino al que exportan mayor cantidad de pymes. Es nuestro semillero exportador. Y esas empresas exportan a esos mercados porque existen los acuerdos comerciales que existen dentro del Mercosur y porque entienden que hay una serie de prácticas compartidas en esa proximidad geográfica. Entonces, los números, y decía esto de la economía, vuelvo a la economía política internacional, los números no son neutros. ¿Y qué número elegís contar? Claro. Es una decisión, tiene una ideología política atrás. Entonces, en vez de quedarme con el volumen de comercio intrazona, quiero poner en valor, contarle a quienes nos escuchan, que ese comercio intrazona tiene un diferencial de empleo que no logramos exportar al resto del mundo. De esas cadenas que exportamos a Mercosur, algunas también las exportamos hacia otros países de América Latina. Llegamos a más que Mercosur. Hay algunos pocos eslabones, algunas pocas industrias donde Argentina o Brasil eslabonan valor entre sí para exportar al resto del mundo. Pero son acotados. Hay un potencial para expandir eso que depende de la política. Depende de que las barreras que existen en el comercio intrazona funcionen mejor. Hay un componente estructural. ¿Dónde están los países del Mercosur? Dijimos, lejos de los centros de comercio del mundo. ¿En qué se especializan los países del Mercosur? Mayormente productores de alimentos. ¿Qué se hace con eso? Se lo exporta al resto del mundo, no se comercia entre nosotros. Sí. ¿Por qué nos especializamos en esto? Porque tenemos ventajas. Comparativas claras. Y porque hay una demanda externa muy fuerte hacia eso. El rol de China es muy importante. Entonces, ¿podría el Mercosur tener un comercio intrazona del 50%? No. Los compradores están lejos, están fuera del Mercosur. Y porque nuestra especialización productiva es para otro lado. Entonces, criticar al Mercosur
por ese bajo nivel de crecimiento intrazona, es adoptar una serie de supuestos conceptuales que no reconocen la complejidad del Mercosur. El Mercosur es refugio de valor de un entramado productivo importante que puede ser mejor. Bien. Hay que mejorar el Mercosur. Y acá Mercosur Unión Europea puede ser una oportunidad. No necesariamente va a ser una oportunidad. No, puede ser una oportunidad. Puede ser, perfecto. Puede ser una oportunidad porque le da dinamismo al Mercosur. Sí, lo oxigena, ¿no? Lo oxigena. Eso es. Volvimos a hablar de Mercosur. Y volvimos a hablar en términos optimistas del Mercosur. Tiene un componente preocupante, que es que hay estudios económicos que auguran que podría pasar que el comercio con la Unión Europea desplace parte de ese comercio intrazona, que hoy ya está debilitado. Y eso es un punto de preocupación si queremos trabajar en estas cadenas de valor, y será importante ver las estrategias empresarias en esas decisiones. También hay algo de cuánto mercado, cuánto de confianza, ¿qué es lo que está haciendo el resto del mundo? ¿Sí? Parte es la eficiencia económica y parte es la resiliencia. Pero hay una parte que Mercosur y Unión Europea obliga a los países del Mercosur a ser mejores entre sí. Obliga a los países del Mercosur a mejorar sus prácticas regulatorias internas, genera un incentivo para fortalecer esas cadenas de valor. Entonces, si bien hay estudios económicos que señalan ese impacto económico negativo para algunas industrias, del otro lado también es posible ver eslabonamientos positivos para el Mercosur. ¿De qué depende? De la política. Muy bien. Política internacional, economía global, estos son los temas que nos han ocupado hoy, y tengo que decirte, Julieta, nos has echado mucha luz sobre ello, así que quiero agradecerte mucho tu presencia en este episodio de Efecto Mariposa. Un placer haber estado acá y me encantó, son mis temas favoritos. Muy bien, gracias.